hay necesidad de una reestructuración en el sistema previsional. Hay oportunidades, una serie de aspectos que se tienen que considerar, ¿no? Es mejor tener una tele que nos entretenga, que nos informe, una ventana hacia la comunidad, hacia el mundo. Y lo de la refrigeradora lo resolvemos con la vecina o comprando el día. El Estado se va a adjudicar esta nueva masa crítica de potenciales aportantes que hoy ya no tienen, porque en el séptimo retiro, cabe recordar, casi que la cuarta parte de los aportantes ya se quedó sin fondo, están en cero. Y entonces el Estado se va a tener que hacer cargo de una masa crítica que no tenía por qué hacerse cargo producto de este adelanto. Considero que un retiro de la AFP de 4 UITs sería negativo. La razón principal es que tenemos que entender que la etimología de donde parte la razón de ser de una AFP es un fondo de pensión previsional, o sea, hacia futuro. Si yo empiezo a retirar dinero anticipadamente, lo que voy a generar es un desbalance para la vejez. Entonces esto va a quedar o va a dejar sin fondo para los futuros personas de edades mayores, ¿no? Yo tengo una respuesta, perdón, un poco ambigua, si me permiten el término. En el sentido de que eso depende del nivel de ingresos, depende del salario del aportante. Aportantes con un salario que le permite un fondo de capitalización importante, pues retirar es un riesgo que no debería tomar, ¿no? Es un dinero que debe tener a disposición para cuando se jubile. En cambio, cuando tenemos un aportante con un nivel de ingresos rondando el mínimo o apenas superando el mínimo, es complicado decirle que no aporte, porque es complicado pedirle que confíe en un sistema que lo ve como un abstracto, en un contexto de desconfianza estructural, versus tener disponibilidad inmediata. Un retiro de los fondos de la AFP podría no tener un impacto negativo en el caso que el aportante pueda utilizar ese dinero para pagar sus deudas, ¿no? Disminuir su morosidad en el sistema financiero, mejorar sus finanzas personales de esta manera y poder seguir accediendo al sistema formal y no tener que recurrir nunca al sistema informal. Por otro lado, también podría ser conveniente para invertir en proyectos que le generen un flujo, invertir en educación, generar un emprendimiento también, ¿no? Sí, a ver, entiendo que hay 3 destinos para el retiro de esos fondos, ¿no? Me parece que es Grade el que hizo hace poco una investigación sobre esto. Y encontraban que principalmente el retiro de estos fondos van a saldar deudas, pasivos económicos, pero vinculados a capital social, o sea, microcréditos, ¿no? Devolverle el préstamo al compadre, pagar la bodeguita, ¿no? Devolver el favor al hermano, al papá. Es importante que este retiro no alimente la economía informal, pero el 72% de los peruanos estamos en informalidad o está en informalidad. Se afirma que el retiro de estos fondos es un acto de irracionalidad, ¿no? Que no es adecuado, que no está bien destinar estos fondos a deuda de consumo o a consumir o incrementar el consumo. Ahora, que un trabajador retire un fondo y se compre un televisor en lugar de pagar una deuda o comprarse una refrigeradora, no necesariamente es irracional. Es una racionalidad contextual que resuelve un propósito, ¿no? Es mejor tener una tele que nos entretenga, que nos informe, una ventana hacia la comunidad, hacia el mundo, y lo de la refrigeradora lo resolvemos con la vecina o comprando el día. ¿A dónde voy con esto? Es que nuestro análisis me parece que debería segmentar a qué tipo de trabajador nos estamos refiriendo. Coincido parcialmente con lo que menciona Randy, pero quiero dejar en claro lo siguiente. O sea, el fondo previsional lo que busca es que a futuro uno tenga algún capital para poderse sostener en el tiempo, ¿no? De hecho, más del 40% de personas que entran a la mayoría de edad o superan ya los 65 años, estiman que quienes van a financiar en gran medida sus últimos, permítame tomar esto, sus últimos años, su última etapa de vida,
van a ser los hijos. El 40% estima eso. Entonces, la idea que justamente es que no pase eso. Y ahí el gran problema es que el Estado se va, digamos, a adjudicar esta nueva masa crítica de potenciales aportantes que hoy ya no tienen, porque en el séptimo retiro cabe recordar que el 25%, 23 a 25%, o sea, casi que la cuarta parte de los aportantes ya se quedó sin fondo, están en cero, y todavía tienen un largo trecho para llegar a la vejez. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Se estima que parece que todos vamos a tener que llegar a hacer que la pensión 65 crezca enormemente en su base. Entonces el Estado se va a tener que hacer cargo de una masa crítica que no tenía por qué hacerse cargo producto de este adelanto. Entonces, no en el corto plazo, pero sí en el futuro podríamos tener un déficit en cuanto a las pensiones y a la manutención de los potenciales adultos mayores, ¿no? Entonces, esa parte me preocupa, ¿no? Pero no, el problema no es la necesidad de tener un fondo previsional, me parece, sino que el problema es este fondo previsional. 20% a menos de trabajadores formales con salarios, decía en Lima, que giran alrededor de los 1.800 soles mensuales, no te alcanza. No te alcanza para tener un fondo provisional razonable. Sin embargo, lo que finalmente ocurriría es que a corto plazo muchas personas podrían cubrir necesidades importantes, pero también podría ocurrir que muchos tengan una predisposición hacia el consumo. Esto con efectos inmediatos, positivos, pero a muy corto plazo, porque finalmente estaríamos desvirtuando el sistema previsional en nuestro país, ¿no? Probablemente lo que podría evaluarse y considerarse es una reforma estructural en el sistema previsional. Estamos partiendo de la idea de que es el consumo el principal destino del retiro de los fondos, pero no necesariamente es así. El principal destino del retiro de estos fondos es pagar deudas. Necesitamos un buen sistema de ahorro provisional. Necesitamos un buen fondo de jubilación. El asunto es que este fondo provisional, así como está diseñado, parece que no funciona para la mayoría. De acuerdo a información proporcionada por el MEF y por la SBS, con este octavo retiro podríamos tener 8.8 millones de aportantes que se queden con cero en el saldo en su cuenta de pensión. Y esto podría llevar a un 88% de aportantes, considerando una población de 10 millones aproximadamente, sin fondos de retiro, lo cual podría generar que aproximadamente, según información proporcionada por el MED, 6.3 millones de aportantes no puedan tener el acceso a una pensión mínima, incluso de 600 soles, ¿no? Y ingresar a un umbral de la pobreza, muchos de ellos. El futuro no se ve promisorio o positivo si empezamos a adelantar esto, ¿no? Si bien es cierto, como Randy lo había explicado anteriormente, es confiar en un fondo hacia futuro que te va a proveer una cantidad determinada que probablemente no será la que todos quisiéramos para poder subsistir en el tiempo, pero de todas maneras, digamos, es un paliativo, pero sí lo que se nos viene o lo que se viene, como un poco mencionaba, es que van a haber una mayor cantidad de adultos mayores que van a tener cero de ingresos, o sea, absolutamente nada. Lo que va a pasar es que el Estado de alguna manera va a empezar a tener que hacer cargo a través de este formato o proyecto de pensión 65 de un número digamos, de adultos mayores que no estaba contemplado y que va a ampliar o a engrosar la población de adulto mayor que va a tener que cubrir el Estado, y el Estado va a tener que empezar a gastar para poder mantener la subsistencia de estas personas en el último tramo de su vida, ¿no? Entonces, pero creo que el problema tendríamos que abordarlo también de sus razones estructurales, ¿no? Aquí veo también que hay populismo, ¿no? Hay una utilización de una demanda legítima y una necesidad sentida de un sector de la población aportantes, pero también el problema del retiro de las AFPs, como lo señalaba hace un momento, el retiro de los fondos de las AFPs es que no funciona, no está funcionando adecuadamente, por lo menos para la mayoría, ¿no? 39% de las personas que están próximas a entrar en jubilación consideran que en el trecho que viene
son los familiares quienes los van a mantener, ¿no? Hay un 27% de este grupo que considera que va a seguir trabajando, lo cual no necesariamente va a darse, ¿no? Y hay un 17% que ni siquiera visualiza ese futuro y no tiene ni siquiera la más mínima idea de cómo va a ser su vida financieramente hablando a partir de ese momento, ¿no? El BCR dice que el 54% de los adultos mayores no reciben pensiones de ninguna índole, ninguna. Por lo tanto, netamente ese 54% está siendo casi, digamos, financiado por familiares o en su defecto trabajando los pocos. Cabe resaltar que los 7 primeros retiros tuvieron como fondo el tema pandémico, una condición totalmente distinta y alejada ya casi 5 años de la que hoy vivimos, en donde ya estamos recuperando los estándares y niveles de poder adquisitivo prepandémicos llevados al 2019. Entonces, hay que también entender en qué momento estamos haciendo esto, porque una cosa es estar en una situación post-pandémica o recién saliendo de la pandemia, y otra muy distinta es la que hoy vivimos. Si funcionaran bien nuestro sistema provisional, la ONP o las AFPs, no habría una necesidad de retiros adelantados, ¿no? Si bien estas posibilidades de retirar fondos provisionales surgieron en un contexto de crisis, ¿por qué se sostienen? ¿Por qué se mantienen? ¿Por qué se convierte por parte de los trabajadores en una suerte de expresión de protesta, de un reclamo que consideran justo, más allá de si sea o no? Entonces eso da cuenta de que pues no funciona bien, que necesitamos hacer algunos ajustes. Pero sí quiero dejar en claro que es necesario un sistema previsional. Pero un sistema previsional que converse con las características nuestras, con la estructura económica, social, cultural, ¿no? El que funcione bien o no en realidad es muy subjetivo, ¿no? Porque si no viviríamos en el paraíso. Nosotros, como aportantes en un fondo previsional, sea AFP o ONP, estamos sujetos a una elección, o uno u otro, no tenemos más alternativa. La ONP es un sistema que últimamente ha venido a menos, que tiene una especie de forma piramidal que se va nutriendo de una base y cada vez va subiendo, pero conforme va pasando el tiempo esta pirámide más bien se ha invertido, la base cada vez está más acotada y la cima cada vez más amplia, así que la situación es bastante compleja desde el punto de vista de la ONP. Ahora, desde el punto de vista de la AFP, efectivamente, ¿no? Hay unas tasas, unos importes, unos pagos que a muchos les parece excesivos, que a muchos les parece que no corresponde, pero bueno, es lo que se ha fijado y es lo que está. Se puede revisar, pero eso también tiene que ser sustentado y demostrado en función de las rentabilidades. Bien, las AFPs ofrecen diversos fondos dependiendo de la tolerancia, adversión al riesgo, ¿no? En los últimos 2 años, los fondos 0, 1 y 2 han tenido una rentabilidad de más de 3%, ¿no? Pero no todo se mide con rentabilidad, definitivamente, ¿no? Hay necesidad de una reestructuración en el sistema previsional en el Perú. Hay oportunidades, hay una serie de aspectos que se tienen que considerar, ¿no? Para poder tener realmente un sistema previsional eficiente, ¿no? Que responda a las necesidades de nuestro país. Si yo ya decidí que voy a retirar el dinero en mi AFP, pues podría ser muy conveniente pagar mis deudas, ¿no? Y liberarme mis deudas, así evitar el riesgo de morosidad en el sistema financiero y poder seguir accediendo al sistema formal y no caer en el riesgo de acceder al sistema informal. Entonces, creo que pagar las deudas podría ser un punto muy importante, mejorar las finanzas personales, invertir en proyectos que me puedan generar algún flujo, invertir en educación o de pronto aquel emprendimiento que tengo previsto, pero por falta de liquidez no he podido lograr, es el momento de poder generar y hacer realidad ese emprendimiento. Coincido con Mónica absolutamente en ello. Tengamos presente que cuando yo me endeudo, no me endeudo solamente por el capital, me endeudo con intereses, ¿no? Entonces, a la medida en que yo pueda ir pagando el capital, mis intereses van a ir reduciéndose y claro, el costo del financiamiento va a ser menor. Entonces, una manera inteligente de usar ese dinero es amortizando deudas, ¿no? Eso es me parece que es la mejor manera de utilizarlo. Y un segundo punto,
que también Mónica lo ha expresado claramente, es que si yo tengo un emprendimiento, si yo tengo un negocio, si tengo una microempresa, una pyme o una empresa como tal, y este dinero puede inyectar liquidez para generar capital que, digamos, luego genere una producción y luego hay un retorno, pues es un buen momento para eso. Yo creo que depende de quién le estemos hablando. ¿Cuál es el perfil del aportante? Es un aportante que tiene un fondo provisional importante, regular, pues pagar deudas, invertir en educación, concretar algún emprendimiento, creo que es una buena salida. Es decir, estamos hablando a un aportante con salarios que a las justas superan el salario mínimo, con un fondo provisional pues exiguo. Entonces la racionalidad y la lógica es probable que sea diferente. Se mantiene la idea de pagar deudas, pero principalmente esas deudas no son necesariamente con el gestor financiero formal, son deudas por prestigio, del capital social. Como 67% de los peruanos participan de alguna forma de créditos informales, digamos, panderos, juntas, ¿no? Sí hay vinculación con el sector financiero, pero no formal. Entonces, pagar deudas también ahí es importante. Sí tendría cuidado con los microemprendimientos en ese segmento, en este perfil de trabajadores. 9 de cada 10 microemprendimientos por necesidad, por sobrevivencia, fracasan, ¿no? Entonces, podríamos también invertir ese dinero en reforzar las redes sociales de soporte, ¿no? Que finalmente ese es el seguro que ellos tienen. Pero, tomando eso de ahí, pero al final estamos entendiendo que estamos invirtiendo en educación. Indirecta o directamente estamos invirtiendo en educación. Y al final la palabra que se queda perenne en el tiempo es que hay inversión. Que es lo que justamente genera el retorno. Porque lo que se espera es que cuando yo hago salir dinero de mí, se espera una inversión, un retorno, ¿no? Y entonces, de la índole que sea, ¿no? De la índole que sigue en un negocio, como bien anotaban ambos, o en la educación, que me parece muy loable, ¿no? Porque lo que menciona Randy es cierto. Muchas veces la familia pone la esperanza en una persona que recibe esta capacitación, ¿no? Y a partir de esta capacitación, esta persona retribuye a sus familiares en ello, y justamente se empieza a generar esa red de apoyo que Randy bien explica. Entonces, sí, pero terminamos conveniendo, y tomando nuevamente las palabras de Randy, es que existe inversión, de la índole que haya, pero inversión finalmente. Es que es importante diferenciar el gasto y la inversión, ¿no? Invertir en educación es una inversión. Es una inversión que genera valor no solamente para una persona, sino para la familia. Y va a significar un retorno, ¿no? El tema es cuando los aportantes gastan sin la posibilidad alguna de un retorno a futuro. Más allá de las razones técnicas de por qué no debería aprobarse, va a suceder, probablemente suceda, o altamente probablemente que suceda. Sin embargo, creo que nuestro enfoque debería era por qué sucede, ¿no? ¿Por qué tiene tanta legitimidad una propuesta o una nueva aprobación de un retiro de fondos? De acuerdo con ustedes, Sergio, Randy, ¿no? Hemos hablado hoy día del impacto social y económico que significaría el 8º retiro de los fondos de las AFPs. Sin embargo, dada la coyuntura política, y de acuerdo con ustedes, pienso que lo más probable es que sí se dé este 8º retiro. Considero que sí se va a aprobar. Pienso que se va a dar el ok en el Congreso y que va a proceder esta idea de retirar por 8ª vez las 4 UITs. Creo que se ha explicado un poco los pros y los contras de ello, pero me percibo y tengo la sensación de que este tema, más allá desde el punto de vista económico o financiero, pienso que pasa por un tema más bien de coyuntura política, de un populismo, me parece, bastante marcado, y que en esta época, próximos a elecciones, pues viene bien para la clase política pautar una idea como esta, marcar una idea como esta, proponer una idea o una ley como esta, ¿no? Entonces, sí creo que se va a dar, pero considero que no tiene las bases o los fundamentos reales por los cuales alguien debería otorgar esta ley, sino
más bien pasa por temas o intereses del orden más bien político.